El millonario hizo el pedido en alemán solo para humillarla. Quería verla confundida, perdida, inferior. Lo que no sabía es que esa mesera hablaba 7 idiomas. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. El restaurante La Dorada llevaba años siendo el punto de encuentro de los más poderosos de la ciudad. Manteles blancos, copas de cristal, meseros que caminaban sin hacer ruido. Un lugar donde el dinero hablaba más fuerte que las palabras y donde la gente como Marisol Quispe solo existía para servir. Esa noche, Marisol ajustó su delantal blanco por tercera vez, antes de salir de la cocina. No era nerviosismo sin razón. Había aprendido a reconocer las noches difíciles con solo mirar la lista de reservaciones. Y esa noche, el nombre Villacorta aparecía en la mesa principal. Rebeca Sandoval, su compañera de turno, se acercó con expresión tensa. Sus ojos decían lo que sus palabras tardaban en formar. «Te tocó la 12», susurró. El señor Villacorta pidió específicamente esa mesa. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todos en La Dorada conocían a Renato Villacorta, empresario millonario, dueño de media ciudad, con una reputación que lo precedía como una sombra oscura. No era violento ni grosero de manera obvia, era algo peor. Era el tipo de hombre que disfrutaba hacer sentir pequeños a los demás, especialmente a quienes consideraba inferiores. «Puedo cambiar contigo», ofreció Rebeca, aunque ambas sabían que no era posible. Marisol negó con la cabeza lentamente. «Está bien, he atendido peores», pero no era cierto, y ambas lo sabían. Rebeca apretó su mano por un segundo, un gesto pequeño pero lleno de significado, y luego se alejó hacia su propia sección. Marisol caminó hacia el salón principal con la libreta en mano y el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Sus zapatos, gastados pero impecablemente limpios, apenas hacían ruido sobre el piso de mármol. Desde lejos vio la mesa 12. Renato Villacorta ya estaba sentado, su cabello grisallo perfectamente peinado, su traje gris impecable. A su lado, un hombre más joven de traje azul marino reía de algo que el mayor acababa de decir. Adrián Meneses. Marisol lo reconoció también. Hijo de otro empresario importante, siempre siguiendo a Villacorta como si fuera su sombra, riendo de sus comentarios aunque no tuvieran gracia, asintiendo aunque no entendiera. Había algo triste en eso, pensó Marisol. Ser tan rico y tan vacío al mismo tiempo. Buenas noches, señores. Bienvenidos a La Dorada. Mi nombre es Marisol y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo para comenzar? Villacorta ni siquiera la miró. Estaba revisando algo en su teléfono, como si ella no existiera, como si sus palabras fueran apenas el zumbido de un insecto molesto. Sus dedos, adornados con un reloj que probablemente costaba más que el departamento donde Marisol vivía con su madre, se movían sobre la pantalla con impaciencia. Adrián, sin embargo, levantó la vista. Por un segundo, algo parecido a la incomodidad cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. Se acomodó la corbata roja y volvió a mirar al mayor. «Tráenos la carta de vinos», dijo Villacorta, sin despegar los ojos de la pantalla. «Y que sea rápido». «Enseguida, señor». Marisol se alejó con pasos medidos, sintiendo el peso de esa interacción tan breve pero tan cargada. Cada paso que daba hacia la cocina era un ejercicio de control. No correr, no mostrar, no sentir. Al menos no aquí, no ahora. En la cocina, Alfredo Madrigal, el dueño del restaurante, supervisaba los platos que salían hacia el salón. Era un hombre de unos 60 años, con manos que conocían tanto el trabajo duro como la elegancia de la buena cocina. Su padre había fundado La Dorada hacía décadas, y Alfredo había heredado no solo el negocio, sino también sus contradicciones. ¿Todo bien con la 12? Preguntó al verla entrar. Sí, don Alfredo. Pidieron la carta de vinos. Alfredo asintió, pero su expresión decía más de lo que sus palabras callaban. Conocía a Villacorta, conocía su dinero, y conocía el precio que su personal pagaba por ese dinero. Ten paciencia, Marisol. El señor Villacorta es un cliente muy importante. Lo sé. Pero lo que Marisol no dijo fue lo que realmente pensaba, que ser importante no daba derecho a tratar a otros como si fueran invisibles, que el dinero no compraba la decencia, que ella, Marisol Quispe, había sobrevivido cosas que ese hombre ni siquiera podía imaginar,
y que una mirada de desprecio no iba a quebrarla. Regresó a la mesa con la carta de vinos, una carpeta elegante de cuero negro con letras doradas. La abrió frente a Villacorta con la gracia que años de práctica le habían enseñado. Sus manos no temblaban, su voz no vacilaba. Nuestra selección incluye etiquetas de España, Francia, Italia y Argentina. Si desea, puedo recomendarle algo especial para esta noche. No necesito recomendaciones, la interrumpió Villacorta. Sé exactamente lo que quiero. A diferencia de otros, yo sí entiendo de vinos. La indirecta era clara. Marisol la recibió sin pestañear. Por supuesto, señor. Villacorta señaló una botella sin siquiera leer el nombre completo. Y asegúrate de que esté a la temperatura correcta. La última vez que vine, el vino estaba tibio. Espero que esta vez el servicio sea competente. Marisol sintió el golpe de esas palabras. La última vez. Ella no había estado ese día, pero el mensaje era claro. Estaba siendo juzgada por errores que ni siquiera eran suyos. Estaba siendo juzgada antes de siquiera tener la oportunidad de demostrar quién era. Me aseguraré personalmente, señor. El vino estará perfecto. Mientras se alejaba, escuchó la risa de Adrián y un comentario a media voz de Villacorta, que claramente estaba destinado a ser escuchado. Esta gente nunca aprende. Hay que explicarles todo como si fueran niños. Es lo que pasa cuando contratan a cualquiera. La señora de la mesa contigua levantó la vista de su plato, incómoda. Un caballero al fondo del salón intercambió una mirada con su esposa. Todos habían escuchado. Nadie dijo nada. Marisol apretó la libreta con fuerza, pero no se detuvo. Siguió caminando, la espalda recta, la mirada al frente. No les daría la satisfacción de verla afectada. No les daría ese poder. En la barra, mientras esperaba el vino, Rebeca se acercó discretamente. Su rostro reflejaba preocupación genuina. ¿Qué dijo esta vez? Lo de siempre, respondió Marisol con voz neutra. Nada que no haya escuchado antes. Rebeca la miró con una mezcla de admiración y tristeza. No sé cómo lo haces, Mari. Yo ya hubiera renunciado. O le hubiera tirado el vino encima. Marisol casi sonrió. Casi. No tengo ese lujo, Rebeca. Tengo cuentas que pagar y una madre que depende de mí. Y mi hermano está a punto de terminar la universidad. No puedo fallarles ahora. Era la verdad. La verdad que Marisol cargaba cada día sobre sus hombros como una mochila invisible llena de piedras. Su madre, doña Carmen, luchaba contra una enfermedad que requería medicamentos costosos, tratamientos que el seguro no cubría, visitas a especialistas que cobraban fortunas. Su hermano menor, Tomás, estaba estudiando ingeniería en otra ciudad, esforzándose por terminar una carrera que podría cambiar el destino de toda la familia. Y Marisol era el puente que sostenía todo eso. El trabajo en La Dorada, por más difícil que fuera, pagaba mejor que cualquier otra opción disponible. Las propinas de los clientes ricos, aunque llegaran manchadas de desprecio, pagaban las medicinas. Cada humillación tenía un precio, y Marisol había aprendido a cobrarlo en silencio. El sommelier le entregó la botella, perfectamente enfriada en un balde de hielo. «Suerte», le dijo con una mirada que decía todo lo que las palabras no podían expresar. «Gracias», respondió ella. «La voy a necesitar». Marisol regresó a la mesa 12 con la botella en una mano, y la seguridad de quien sabe que no tiene otra opción más que seguir adelante. Presentó la etiqueta, descorchó con precisión, sirvió una pequeña cantidad para que Villacorta probara. El millonario tomó el vino, lo hizo girar en la copa, lo olió con aires de experto, y finalmente lo saboreó con expresión crítica. Todo el ritual parecía diseñado para hacerla esperar, para recordarle su lugar en esa jerarquía invisible pero brutalmente real. «Aceptable», dijo finalmente, como si le costara admitir que algo estuviera bien. Marisol sirvió ambas copas sin comentarios y se preparó para tomar el pedido. «¿Están listos para ordenar, señores?» Villacorta tomó otro sorbo del vino antes de cerrar el menú y dejarlo sobre la mesa con un golpe seco. «Quiero el cordero, término medio, con la guarnición de vegetales asados, sin cebolla. Detesto la cebolla. Y asegúrate de que la cocina entienda lo que significa término medio. La última vez que pedí algo así en este país, me trajeron una suela de zapato. Nuestro chef es muy preciso, señor. El cordero estará exactamente como lo pide. Eso espero».
¿Y para usted? Se dirigió a Adrián. El joven miró el menú como si recién lo descubriera, completamente perdido entre las opciones. Lo mismo. Pero con cebolla está bien. Villacorta soltó una risa corta, despectiva. Siempre tan original, Adrián. Por eso nunca vas a llegar lejos solo. El tono era burlón, casi cruel, pero Adrián solo sonrió como si fuera un cumplido. Como si la humillación fuera el precio de estar sentado en esa mesa, de pertenecer a ese mundo. Marisol reconoció esa sonrisa. La había visto en el espejo muchas veces. Anotó todo en su libreta con letra clara y precisa. Repitió el pedido para confirmar cada detalle. Estaba a punto de retirarse cuando Villacorta levantó una mano, deteniéndola. «Espera». Marisol se detuvo. «¿Sí, señor?» Villacorta la miró directamente por primera vez. Sus ojos eran fríos, calculadores, como los de alguien que está evaluando una pieza de mobiliario barato, decidiendo si vale la pena conservarla o desecharla. «¿De dónde eres?» La pregunta la tomó desprevenida. «De aquí, señor. De la ciudad». «No». Villacorta sacudió la cabeza con impaciencia, como si hablara con alguien particularmente lento. «Me refiero a tu apellido. Quispe. Eso es indígena, ¿verdad?» «De la sierra». Marisol sintió que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Pero su rostro no mostró nada. Años de práctica. «Sí, señor. Mi familia es de origen quechua. Mi abuela nació en un pueblo en las montañas». Villacorta asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. «Interesante. No es común ver gente de tu procedencia trabajando en lugares como este. Generalmente están en la construcción, en la limpieza, cosas así». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo. Ondas de incomodidad se expandieron por la mesa, por el salón, por el aire mismo. Marisol no respondió. No había respuesta correcta para eso. Cualquier cosa que dijera sería usada en su contra. El silencio era su única defensa. Adrián se removió incómodo en su asiento, mirando hacia otro lado, pero no dijo nada. No defendió, no cuestionó. Solo miró hacia el vacío, cómplice en su silencio. «Bueno», continuó Villacorta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que hay que reconocer el esfuerzo. Esta gente sí que trabaja duro. Es lo único que tienen, ¿no? Al menos son buenos para servir». Una pareja en la mesa de al lado intercambió miradas de incomodidad. El hombre parecía querer decir algo, pero su esposa le tocó el brazo, pidiéndole silencio. Nadie quería problemas con Renato Villacorta. La mesa quedó en silencio. Un silencio pesado, denso, que parecía absorber todo el oxígeno del lugar, toda la dignidad, toda la humanidad. «Con permiso», dijo Marisol con voz firme pero controlada. «Enseguida traigo su pedido». Se alejó sintiendo las miradas clavadas en su espalda. El corazón le latía con fuerza, pero sus pasos eran seguros, medidos, dignos. No iba a correr, no iba a mostrar debilidad, no iba a darle esa victoria. En la cocina, se apoyó contra la pared fría por un momento, respirando profundo. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el temblor de sus manos se detuvo. Alfredo la vio y se acercó preocupado. «¿Qué pasó, Marisol?» «Nada, don Alfredo. Solo el señor Villacorta siendo... el señor Villacorta». Alfredo suspiró pesadamente. Conocía esa mirada. La había visto demasiadas veces en demasiados empleados. «Sé que es difícil, Marisol, pero necesitamos esa cuenta. Es uno de nuestros mejores clientes. Sin él, este mes... Lo entiendo, don Alfredo. Lo entiendo perfectamente». Y lo entendía. Entendía perfectamente la ecuación del poder. Villacorta tenía dinero, y el dinero compraba tolerancia, compraba silencio, compraba la posibilidad de humillar sin consecuencias. El dinero era un escudo que lo protegía de toda responsabilidad humana. Pero Marisol también entendía algo más, algo que Villacorta nunca sospecharía, algo que había guardado en silencio durante años, como un tesoro escondido, como un arma secreta esperando el momento exacto para ser revelada. Un secreto que ni siquiera Rebeca conocía completamente. Los platos salieron perfectos de la cocina. El cordero en su punto exacto, los vegetales brillantes y aromáticos, la presentación impecable como una obra de arte comestible. Marisol los llevó a la mesa con la profesionalidad de siempre. Cada movimiento calculado, cada gesto preciso. Su pedido,
señores. Cordero término medio sin cebolla y cordero término medio con cebolla. ¿Necesitan algo más? Villacorta examinó el plato con ojo crítico, buscando defectos como un inspector buscando fallas. Por un momento, Marisol pensó que encontraría alguna excusa para continuar el juego de humillaciones. Pero el plato era perfecto, y ni siquiera él podía negarlo. «Está bien», dijo finalmente, como si las palabras le costaran dinero. «Que disfruten su cena, señores». Marisol se retiró a una distancia prudente, vigilando la mesa sin ser intrusiva. El protocolo de la Dorada era claro: estar presente pero invisible, disponible pero no molesta. Era un arte que había perfeccionado con los años, el arte de existir sin ser vista. La cena transcurrió sin mayores incidentes. Villacorta y Adrián hablaban de negocios, de contratos, de números que para Marisol no significaban nada pero que claramente representaban fortunas. Millones que cambiaban de manos mientras ella ganaba centavos. Imperios que se construían mientras ella luchaba por sobrevivir. De vez en cuando, Villacorta hacía algún comentario despectivo sobre el servicio, sobre el ambiente, sobre cualquier cosa que le permitiera sentirse superior, que le recordara a todos quién tenía el poder en esa sala. Adrián reía cada vez. Una risa vacía, mecánica. Marisol servía cada vez, con dignidad, con profesionalismo. El patrón se repetía como un disco rayado, predecible y agotador. Pero entonces, cuando la cena estaba por terminar y Marisol se acercó para ofrecer el postre, algo cambió. El aire pareció electrificarse. Villacorta sacó su teléfono, leyó un mensaje, y su expresión se transformó completamente. La arrogancia dio paso a la frustración a algo parecido al pánico. Su rostro, siempre tan controlado, se descompuso por un instante. «Imposible», murmuró. «Esto es un desastre absoluto». «¿Qué pasa?», preguntó Adrián, alarmado por el cambio. «El traductor acaba de cancelar. Tengo una llamada con los alemanes en menos de una hora y no tengo quien traduzca. El muy incompetente dice que está enfermo». Adrián palideció visiblemente. «¿La llamada con Müller Enterprises? Esa es la cuenta más grande del año. El contrato que...». «Lo sé perfectamente lo que es», respondió Villacorta con irritación, golpeando la mesa con los dedos. «¿Crees que no lo sé? Llevamos meses negociando esto». Marisol escuchaba desde su posición, sin moverse, sin llamar la atención. Pero algo dentro de ella comenzó a agitarse. Una idea, una posibilidad, una oportunidad que el destino parecía estar poniendo frente a ella como una prueba. Villacorta continuaba hablando por teléfono, cada vez más alterado, cada vez más desesperado. «No me importa cómo lo consigas. Necesito un traductor de alemán en menos de una hora. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Menos de una hora. Este contrato vale más que tu casa». Colgó con furia y miró a Adrián con desprecio. «Tu generación no sirve para nada. ¿Cómo es posible que nadie sepa alemán en toda esta ciudad?». Adrián no respondió. Solo bajó la mirada, humillado públicamente por el hombre al que tanto admiraba. El restaurante entero parecía contener la respiración. Varios comensales miraban discretamente, testigos de la crisis del gran Renato Villacorta. Y entonces, sin pensarlo demasiado, siguiendo un impulso que venía de algún lugar profundo de su ser, Marisol dio un paso adelante. «Disculpe, señor Villacorta». El hombre la miró con fastidio, como si una mosca lo hubiera interrumpido. «¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado?». Marisol respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer podía costarle el trabajo. Podía costarle todo, pero también podía cambiarlo todo. Y había llegado el momento de dejar de ser invisible. «No pude evitar escuchar su conversación», dijo con voz clara y firme, una voz que no había usado en mucho tiempo. «Y creo que puedo ayudarle». Villacorta soltó una risa incrédula, casi ofensiva. «¿Tú? ¿Ayudarme a mí? ¿La mesera indígena va a ayudar al empresario con su negocio alemán?». «Sí, señor. Resulta que hablo alemán». El silencio que siguió fue absoluto, total, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Villacorta la miraba como si le hubiera hablado en un idioma extraterrestre. Adrián tenía la boca abierta. Los comensales de las mesas cercanas habían dejado de fingir que no escuchaban. «¿Alemán?», repitió Villacorta con incredulidad total. «¿Tú hablas alemán?». «Sí, señor. Y también francés, inglés, italiano, portugués, mandarín,
Y por supuesto, quechua. 7 idiomas en total. La mesa quedó en completo silencio. Villacorta parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar, como si las palabras no encajaran con la imagen que tenía frente a él. Y en ese momento, cuando el hombre más poderoso del salón miraba a la mujer que había despreciado toda la noche, todo comenzó a cambiar. Villacorta se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa burlona que no intentaba disimular. 7 idiomas, repitió lentamente, saboreando cada palabra como si fuera un chiste privado. Una mesera que habla 7 idiomas. ¿Y qué más? ¿También eres astronauta en tus días libres? Adrián soltó una risita nerviosa, más por costumbre que por convicción. Pero sus ojos no se apartaban de Marisol, como si algo en ella lo hubiera despertado de un sueño largo. «Puedo demostrarlo», respondió Marisol sin alterarse. «Ahora mismo, si lo desea». Villacorta intercambió una mirada con Adrián, divertido. Esto iba a ser entretenido. Una distracción perfecta antes de asumir que su contrato millonario estaba perdido. «Muy bien», dijo inclinándose hacia adelante. «Demuéstramelo. Veamos si tu alemán es real o si solo aprendiste a decir Guten Tag en algún video de internet». Marisol no se movió, no pestañeó. Simplemente comenzó a hablar. Las palabras salieron de su boca con una fluidez que sorprendió incluso a quienes no entendían el idioma. No era un alemán torpe ni memorizado. Era preciso, elegante, con la cadencia de alguien que lo había vivido, no solo estudiado. Dijo algo sobre negocios, sobre contratos internacionales, sobre la importancia de la confianza entre socios comerciales. Mencionó términos técnicos que solo alguien familiarizado con el mundo empresarial conocería. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Villacorta había perdido la sonrisa. Su rostro reflejaba algo que rara vez mostraba: sorpresa genuina, incertidumbre. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó con voz diferente, más baja, despojada de burla. «Mi padre era traductor», respondió Marisol. «Trabajó para embajadas y empresas internacionales durante muchos años. Me enseñó desde pequeña. Decía que los idiomas eran puentes, no muros». Una pausa. «Murió cuando yo tenía 15 años», continuó. «Pero antes de irse, me dejó el regalo más valioso que pudo darme: la capacidad de comunicarme con el mundo». Adrián bajó la mirada. Por primera vez en toda la noche, parecía genuinamente afectado por algo que no fuera dinero o poder. Villacorta, sin embargo, no se rendía fácilmente. «Cualquiera puede memorizar un discurso», dijo, aunque su voz había perdido fuerza. «Necesito a alguien que pueda mantener una conversación real, negociar, responder preguntas inesperadas». «Hágame cualquier pregunta», respondió Marisol, «en el idioma que prefiera». El desafío quedó flotando en el aire. Algunos comensales cercanos habían dejado de comer por completo, fascinados por lo que estaba ocurriendo. Villacorta la estudió por un momento largo. Luego sacó su teléfono, buscó algo y lo colocó sobre la mesa. «Traduce esto», ordenó. «Es un correo de los alemanes. Si entiendes de qué se trata, quizás considere tu oferta». Marisol tomó el teléfono con calma. Leyó el correo en silencio, su rostro no revelando nada. Luego lo devolvió. «Es una confirmación de la videoconferencia», explicó. «Mencionan que el señor Müller estará acompañado por su director financiero y su asesora legal. Piden confirmación del intérprete y solicitan que tengan listos los documentos del anexo 7, específicamente las proyecciones de crecimiento para el mercado sudamericano». Villacorta se quedó inmóvil. Cada detalle era correcto. Cada término, cada nombre, cada solicitud. Adrián lo miraba con los ojos muy abiertos. «Renato», susurró. «Ella realmente lo entiende». Villacorta no respondió inmediatamente. Su mente estaba procesando algo que contradecía todo lo que había asumido durante años. La mesera indígena que había despreciado durante toda la noche era, posiblemente, la única persona que podía salvar el negocio más importante de su carrera. El orgullo luchaba contra la necesidad, la arrogancia contra la realidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Villacorta habló. «¿Cuánto quieres?». La pregunta era directa, transaccional, el lenguaje que él mejor entendía. Marisol lo miró fijamente. «No quiero dinero, señor Villacorta». La respuesta lo descolocó. «¿Entonces qué?». «Quiero que me escuche, que me vea, que entienda que las personas no se miden por su apellido ni por su uniforme.
Quiero una oportunidad de demostrar lo que valgo más allá de servir mesas. Villacorta frunció el ceño, incómodo con una negociación que no involucraba números. Si le ayudo esta noche, continuó Marisol, y el contrato se cierra exitosamente, quiero que considere darme una posición real en su empresa. No como mesera, como traductora, como profesional. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de alguien recalculando, reevaluando, viendo algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Rebeca observaba desde lejos, con las manos apretadas contra el pecho. Alfredo había salido de la cocina, alertado por el extraño silencio del salón. Los comensales esperaban, testigos involuntarios de algo que se sentía histórico. Villacorta finalmente habló. «Si me haces perder este contrato», dijo lentamente, «te aseguro que nunca volverás a trabajar en ningún restaurante de esta ciudad». «¿Y si lo salvo?», respondió Marisol sin vacilar. «Usted tendrá que admitir que se equivocó conmigo». Otro silencio. Luego, contra todo pronóstico, Villacorta extendió su mano. Trato hecho. Marisol miró esa mano por un segundo. La misma mano que había gesticulado con desprecio mientras hablaba de su procedencia. La misma mano que había golpeado la mesa con impaciencia. Ahora estaba extendida hacia ella, ofreciendo algo que nunca había ofrecido a nadie como ella. Una oportunidad. La tomó con firmeza. Y en ese momento, sin saberlo ninguno de los dos, el destino de ambos quedó sellado para siempre. La oficina privada del restaurante La Dorada nunca había sido usada para algo así. Era un espacio pequeño, destinado a reuniones con proveedores y revisiones de inventario. Pero esa noche se convertiría en el escenario de algo que nadie olvidaría. Villacorta caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, el teléfono en una mano, documentos en la otra. Adrián había traído su laptop y la conectaba torpemente al proyector portátil que alguien había conseguido de último momento. «Faltan 15 minutos», anunció Adrián con voz tensa. Marisol permanecía de pie junto a la puerta, todavía con su uniforme de mesera, el delantal blanco que ahora parecía completamente fuera de lugar. Observaba todo en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Rebeca apareció en el umbral con una bandeja. «Trajo café», dijo en voz baja, mirando a su amiga con una mezcla de orgullo y terror. «Y agua, por si necesitan». «Gracias», respondió Marisol. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Rebeca articuló sin sonido. «Tú puedes». Luego desapareció, cerrando la puerta con suavidad. Villacorta se detuvo frente a Marisol, evaluándola una vez más. «Escucha bien», dijo con tono severo. «Esta llamada es con Heinrich Müller, fundador de Müller Enterprises. Es uno de los hombres más ricos de Europa. No tolera errores, no tolera improvisaciones, y definitivamente no tolera perder el tiempo». «Entiendo», respondió Marisol. «No, no entiendes». Villacorta se acercó un paso más. «Si algo sale mal, si dices algo incorrecto, si malinterpretas una sola palabra, este contrato se cae. Y si este contrato se cae, mi empresa pierde millones. ¿Comprendes lo que está en juego?» Marisol sostuvo su mirada sin parpadear. «Comprendo perfectamente, señor Villacorta. Pero quizás usted debería comprender algo también. No estoy aquí por su dinero ni por su aprobación. Estoy aquí porque sé que puedo hacerlo, y porque usted no tiene otra opción». El silencio que siguió fue eléctrico. Adrián contuvo la respiración, esperando una explosión de furia. Pero en lugar de eso, algo extraño sucedió. Villacorta casi sonrió. «Casi. Tienes carácter», dijo finalmente. «Eso me gusta. Pero el carácter no cierra contratos. La competencia sí. Demuéstrame que no me equivoqué». Se alejó hacia la mesa donde estaban esparcidos los documentos, dejando a Marisol con el peso de esas palabras. Adrián se acercó discretamente. «Oye», susurró, «siento mucho lo de antes. En la cena. Debí haber dicho algo cuando él...» Marisol lo interrumpió con un gesto suave. «No es momento para eso. Después hablamos». El joven asintió, avergonzado, y volvió a su laptop. Los minutos siguientes fueron un torbellino de preparación. Villacorta repasaba los puntos clave del contrato, las cifras que debía mencionar, las concesiones que estaba dispuesto a hacer. Marisol escuchaba atentamente, tomando notas mentales, familiarizándose con términos que su padre le había enseñado años atrás. De pronto, la pantalla de la laptop cobró vida.
La imagen de una sala de conferencias elegante apareció, con 3 figuras sentadas al otro lado del mundo. Heinrich Müller estaba en el centro. Un hombre de cabello completamente blanco, rostro severo, ojos que parecían capaces de leer pensamientos. A su derecha, una mujer de mediana edad con gafas y expresión analítica, la asesora legal. A su izquierda, un hombre más joven, con traje impecable, el director financiero. «Guten Abend», dijo Müller con voz grave. «Espero que estén preparados. Mi tiempo es limitado». Villacorta miró a Marisol. Este era el momento. Ella se adelantó un paso, posicionándose frente a la cámara. Y entonces, algo cambió en su postura. Los hombros se enderezaron, la mirada se afiló, la mesera desapareció, y en su lugar emergió alguien completamente diferente. «Guten Abend, Herr Müller», comenzó Marisol con una pronunciación impecable. «Es un honor poder facilitar esta comunicación esta noche. El señor Villacorta agradece su tiempo y está preparado para discutir los términos finales del acuerdo». Müller la observó con curiosidad. «¿Quién es usted? No la reconozco de reuniones anteriores». «Mi nombre es Marisol Quispe», respondió sin vacilar. «Soy la intérprete designada para esta sesión». Müller intercambió una mirada con su asesora, luego volvió a la pantalla. «Su acento es excelente». «¿Dónde aprendió alemán?» «Mi padre fue traductor diplomático», explicó Marisol. «Tuve la fortuna de crecer rodeada de idiomas». Por un momento, algo parecido a la aprobación cruzó el rostro del anciano alemán. «Muy bien. Procedamos». Lo que siguió fue una hora de negociación intensa. Números, porcentajes, cláusulas, proyecciones. Villacorta hablaba en español. Marisol traducía al alemán. Müller respondía. Marisol traducía de vuelta. El ritmo era implacable, sin espacio para errores. Pero Marisol no cometió ninguno. Cada término técnico, cada matiz legal, cada expresión comercial fluía de su boca con la precisión de alguien que había nacido para esto. No solo traducía palabras, traducía intenciones, tonos, las sutilezas que podían hacer o deshacer un acuerdo. Villacorta la observaba con una expresión que fue cambiando a lo largo de la llamada. Al principio, vigilante, esperando el error. Luego, sorprendido por la ausencia del mismo. Finalmente, algo que nunca había sentido hacia alguien como ella. Respeto. A mitad de la negociación surgió un momento crítico. La asesora legal de Müller planteó una objeción sobre una cláusula de exclusividad. El tono se volvió tenso. Müller frunció el ceño. «Esto es inaceptable», dijo en alemán. «Si no modifican esta cláusula, no hay acuerdo». Villacorta, sin entender las palabras pero leyendo la tensión, miró a Marisol con alarma. «¿Qué dice?» Marisol no respondió inmediatamente. En lugar de traducir directamente, hizo algo inesperado. «Herr Müller», dijo en alemán, mirando directamente a la cámara. «Entiendo su preocupación. Permítame un momento para consultar con el señor Villacorta sobre una posible solución que beneficie a ambas partes». Müller asintió, intrigado. Marisol se volvió hacia Villacorta y habló rápido, en voz baja. «Tiene problemas con la cláusula 7. La exclusividad total. Dice que así no hay trato». Villacorta palideció. «Esa cláusula es fundamental. Sin ella, estaría dispuesto a modificarla», interrumpió Marisol. «¿A ofrecer exclusividad regional en lugar de global? Eso les daría flexibilidad para operar en Asia sin competir con usted directamente». Villacorta la miró como si la viera por primera vez. «¿Cómo sabes que eso funcionaría?» «Porque escuché cómo el director financiero mencionó sus planes de expansión asiática hace 20 minutos», respondió Marisol. «Y porque entiendo que en una negociación, a veces hay que ceder algo pequeño para ganar algo grande». El silencio fue absoluto. Villacorta, por primera vez en años, no tenía palabras. «Hazlo», dijo finalmente. «Propón la modificación». Marisol se volvió hacia la pantalla. «Herr Müller, el señor Villacorta propone una alternativa. Exclusividad regional para América Latina, permitiendo que Müller Enterprises mantenga libertad operativa en los mercados asiáticos. ¿Sería esto aceptable?» Müller consultó brevemente con su equipo. Hubo murmullos, asentimientos, una breve discusión. Luego, el anciano volvió a la cámara. «Es una propuesta razonable», dijo. «Aceptamos». Villacorta soltó el aire que había estado conteniendo. Adrián casi dejó caer su café. La negociación continuó por 30 minutos más.
Pero lo peor había pasado. Los términos se definieron, los detalles se pulieron, las fechas se acordaron. Cuando finalmente Müller habló por última vez, su tono era diferente. «Señor Villacorta», dijo en alemán, mirando directamente a la cámara, «tiene usted una intérprete excepcional. No solo traduce palabras, entiende negocios. Eso es raro, muy raro. Cuídela». Marisol tradujo las palabras, sintiendo cómo cada una resonaba en el pequeño espacio. Villacorta asintió lentamente, mirándola de reojo. «Lo haré», respondió. Y por primera vez sonaba sincero. «Auf Wiedersehen», se despidió Müller. «Esperamos los documentos firmados la próxima semana». La pantalla se oscureció. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores de esa noche. No era tenso ni incómodo. Era el silencio del asombro, de la incredulidad, de algo que acababa de cambiar para siempre. Adrián fue el primero en hablar. Eso fue increíble, literalmente increíble. Villacorta no respondió. Estaba de pie, inmóvil, mirando a Marisol como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. «¿Cómo?», preguntó finalmente. «¿Cómo es posible que alguien como tú…?» Se detuvo, consciente de cómo sonaba esa frase. Marisol completó por él. «¿Alguien como yo qué, señor Villacorta? ¿Alguien con mi apellido? ¿Con mi procedencia? ¿Con mi uniforme?» Villacorta no respondió. «Mi padre», continuó Marisol, «me enseñó algo que usted claramente nunca aprendió, que el conocimiento no tiene color de piel ni apellido, que la inteligencia no se mide por la cuenta bancaria, que las personas más extraordinarias a menudo están escondidas en los lugares más ordinarios, esperando que alguien tenga la decencia de mirarlas». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Él era hijo de campesinos, continuó, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. Aprendió alemán de un misionero que pasó por su pueblo, luego francés, luego inglés. Trabajó de día y estudió de noche hasta que consiguió una beca. Se convirtió en uno de los mejores traductores del país, y cuando murió, no dejó dinero ni propiedades. Dejó algo mejor. Me dejó la capacidad de defenderme en un mundo que siempre me va a ver como menos. Una lágrima rodó por su mejilla. No la limpió. Así que no, señor Villacorta. No soy alguien como yo. Soy alguien como mi padre. Alguien que nunca se rindió, sin importar cuántas veces el mundo le dijera que no pertenecía. El silencio que siguió fue sagrado. Adrián tenía los ojos húmedos. Villacorta permanecía inmóvil. Su rostro una máscara que apenas contenía algo que luchaba por salir. Finalmente, el millonario habló. Su voz era diferente, más suave, más humana. «Tu padre», dijo lentamente, «estaría orgulloso de ti». Marisol lo miró, sorprendida por la sinceridad que escuchó en esas palabras. «Lo sé», respondió simplemente. «Lo sé». La puerta se abrió suavemente. Alfredo Madrigal estaba allí, con Rebeca detrás, ambos con expresiones de ansiedad contenida. «¿Todo bien?», preguntó Alfredo, sin saber lo que acababa de presenciar. Villacorta se volvió hacia él. «Todo está más que bien, don Alfredo». «Su empleada acaba de salvar un contrato de varios millones». Alfredo parpadeó, confundido. «¿Marisol?» «Sí», confirmó Villacorta. «Marisol. Y tenemos mucho de qué hablar sobre su futuro». Rebeca ahogó un grito de alegría, llevándose las manos a la boca. Marisol la miró y por primera vez en toda la noche sonrió de verdad. Pero la noche aún no terminaba. Y lo que vendría después cambiaría no solo la vida de Marisol, sino la de todos los que habían sido testigos de ese momento extraordinario. Porque a veces, las revoluciones más grandes no comienzan con ejércitos ni con discursos. Comienzan con una sola persona que se niega a ser invisible. Y Marisol Quispe acababa de encender la primera chispa. La noche en La Dorada había terminado, pero para Marisol apenas comenzaba algo nuevo. Villacorta la había citado en su empresa para el día siguiente. «Quiero hablar contigo», había dicho antes de irse, sin la arrogancia de antes, pero todavía con esa distancia que el poder construye entre las personas. «Tenemos un trato que cumplir». Marisol llegó a casa pasada la medianoche. El departamento pequeño estaba en silencio, apenas iluminado por la luz tenue que su madre dejaba encendida en la cocina. Un hábito de años, una forma de decir, te espero sin palabras.
Doña Carmen estaba dormida en su habitación, pero había dejado un plato cubierto sobre la mesa. Arroz con frijoles, el mismo platillo humilde de siempre. Marisol lo miró por un momento largo, sintiendo el peso de todo lo que había pasado esa noche. Se sentó en la silla de madera gastada, la misma donde su padre solía sentarse a revisar sus traducciones, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, eran de algo más complejo: alivio, agotamiento, la liberación de años de silencio, de morderse la lengua, de sonreír mientras la despreciaban. «Papá», susurró al vacío, «lo hice. Usé todo lo que me enseñaste». El silencio fue su única respuesta, pero de alguna manera se sintió escuchada. Al día siguiente, Marisol se levantó antes del amanecer. Su madre ya estaba despierta, preparando café con movimientos lentos que delataban el dolor crónico que nunca mencionaba. «Llegaste muy tarde anoche», dijo doña Carmen sin voltearse. «¿Pasó algo en el trabajo?» Marisol dudó. Había tanto que contar, pero no sabía por dónde empezar. «Algo pasó, mamá. Algo importante». Doña Carmen finalmente se volvió, sus ojos oscuros llenos de esa intuición que solo las madres poseen. La miró de arriba abajo, evaluando, buscando señales de problemas. «¿Te despidieron?» «No, mamá. Todo lo contrario». Le contó todo. La cena, Villacorta, los comentarios despectivos, la crisis con los alemanes, la traducción, el contrato salvado. Doña Carmen escuchaba en silencio, sus manos envolviendo la taza de café como si necesitara sostenerse de algo. Cuando Marisol terminó, el silencio se extendió por varios segundos. «Tu padre», dijo finalmente doña Carmen, con voz quebrada, «siempre supo que este día llegaría. Siempre lo supo». «¿Qué quieres decir?» Doña Carmen se levantó lentamente y caminó hacia un mueble viejo en la esquina de la sala. Abrió un cajón que Marisol nunca había visto abierto y sacó una caja de cartón desgastada. «Él dejó esto para ti», dijo entregándosela. «Me pidió que te lo diera cuando estuvieras lista. Creo que ese momento llegó». Marisol tomó la caja con manos temblorosas. Era liviana, pero se sentía cargada de significado. La abrió despacio, casi con reverencia. Adentro había cartas. Docenas de cartas escritas a mano, con la letra elegante que ella recordaba de su infancia. Y debajo de las cartas, algo más. Diplomas, certificados, reconocimientos. Documentos que contaban una historia que ella solo conocía a medias. «¿Qué es todo esto?», preguntó sin aliento. «La vida de tu padre antes de que tú nacieras», respondió doña Carmen sentándose a su lado. «Las cosas que nunca te contó, porque no quería que sintieras presión. Pero creo que ahora necesitas saberlas». Marisol comenzó a leer. Las primeras cartas eran de su padre a su madre, escritas cuando todavía eran novios. Hablaban de sueños, de planes, de un futuro que querían construir juntos. Pero luego venían otras cartas. Cartas de embajadas, de universidades, de empresas internacionales. Ofertas de trabajo en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Oportunidades que habrían cambiado todo. «Papá recibió todo esto», murmuró Marisol incrédula. «¿Por qué nunca se fue?» Doña Carmen sonrió con tristeza. «Por mí, por ti. Cuando quedé embarazada, le ofrecieron un puesto en la embajada de Alemania. Habría ganado 10 veces más de lo que ganaba aquí, pero yo no podía viajar. Mi madre estaba enferma, igual que yo ahora, y él decidió quedarse». Marisol sintió que el corazón se le apretaba. «Él sacrificó todo eso por nosotras». «No lo veía como sacrificio», respondió doña Carmen. «Decía que el éxito no se mide en dinero ni en títulos, se mide en las personas que amas y en lo que les dejas cuando te vas. Tú eras su mayor logro, Marisol. No sus traducciones, no sus idiomas. Tú». Las lágrimas volvieron, más intensas que la noche anterior. Marisol abrazó a su madre, sintiendo el cuerpo frágil que había sostenido a la familia durante tantos años. «Hay algo más», dijo doña Carmen separándose suavemente. Al fondo de la caja, Marisol buscó y encontró un sobre sellado con su nombre escrito en la portada. La letra era de su padre. «Lo escribió poco antes de morir», explicó doña Carmen. «Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Quería que lo leyeras cuando enfrentaras tu momento más importante». Con manos temblorosas, Marisol abrió el sobre. «Mi querida Marisol»,
comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que tu madre decidió que estás lista. Y si ella lo decidió, es porque algo grande está pasando en tu vida. No sé qué será ese algo. No sé si estarás feliz o asustada, si estarás ganando o perdiendo. Pero sé algo con absoluta certeza. Estás lista para enfrentarlo. Te enseñé idiomas porque quería darte herramientas, pero lo que realmente quería enseñarte era algo más profundo. Quería que supieras que tu voz importa, que tus palabras tienen poder, que no necesitas el permiso de nadie para ser extraordinaria. El mundo va a intentar ponerte en una caja, hija. Van a mirarte y van a ver solo lo que quieren ver. Una mujer, una indígena, una pobre. Van a asumir que saben todo sobre ti antes de escucharte hablar. Pero tú sabes algo que ellos no saben. Sabes que las apariencias mienten. Sabes que el valor de una persona no está en su apellido ni en su cuenta bancaria. Está en su corazón, en su esfuerzo, en su negativa a rendirse cuando todo parece imposible. Cuando yo era joven, un misionero alemán llegó a mi pueblo. Todos lo ignoraron porque no hablaba nuestro idioma, porque vestía raro, porque era diferente. Pero yo me acerqué. Le pregunté de dónde venía, y él, en lugar de ignorarme como hacían otros, se sentó conmigo y me contó historias de un mundo que yo no sabía que existía. Ese hombre me enseñó que la curiosidad es más poderosa que el prejuicio, que una conversación puede cambiar una vida, que las barreras que parecen imposibles a menudo son solo puertas que nadie se ha atrevido a abrir. Tú eres mi puerta abierta, Marisol. Eres la prueba de que todo lo que viví valió la pena. Y estoy seguro, absolutamente seguro, de que vas a abrir puertas para otros que vendrán después de ti. No tengas miedo de brillar, hija. No te disculpes por ser extraordinaria. Y nunca, nunca dejes que nadie te convenza de que no mereces estar donde estás. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y aunque no esté físicamente contigo, una parte de mí vive en cada idioma que hablas, en cada palabra que traduces, en cada barrera que derribas. Vuela alto, mi niña. El cielo nunca fue el límite. Solo era el comienzo. Con todo mi amor, ahora y siempre, tu padre. Marisol terminó de leer con el rostro bañado en lágrimas. Doña Carmen lloraba también, en silencio, sosteniendo la mano de su hija como cuando era niña y tenía pesadillas. Nunca me dijiste que existía esta carta, susurró Marisol. No podía, respondió doña Carmen. Cada vez que intentaba, me derrumbaba. Pero hoy, después de lo que me contaste, supe que era el momento. Madre e hija se abrazaron por un tiempo que pareció eterno. El departamento pequeño, con sus muebles viejos y sus paredes agrietadas, se llenó de algo que el dinero no podía comprar. Amor puro, el legado de un hombre que había entendido lo que realmente importaba en la vida. Cuando finalmente se separaron, Marisol miró el reloj. «Tengo que irme», dijo limpiándose las lágrimas. «La reunión con Villacorta es en 2 horas». Doña Carmen asintió. «Ve, y muéstrales quién eres. Muéstrales quién era tu padre». Marisol se preparó con más cuidado que nunca. No tenía ropa elegante ni accesorios costosos, pero eligió su mejor blusa y se peinó con la misma dignidad con que su padre enfrentaba el mundo. Antes de salir, guardó la carta en su bolso. La llevaría consigo como un talismán, como un recordatorio de todo lo que había superado para llegar hasta aquí. El edificio corporativo de Villacorta se alzaba imponente en el centro financiero de la ciudad. Cristal y acero, poder y dinero condensados en una estructura que parecía diseñada para intimidar. Marisol entró por la puerta principal, no por la de servicio. Una recepcionista la miró con extrañeza. «¿Tiene cita?», preguntó con tono que sugería que claramente no la tenía. «Sí», respondió Marisol con calma. «Con el señor Villacorta. Soy Marisol Quispe». La recepcionista verificó en su computadora, y su expresión cambió completamente. «Por supuesto, señorita Quispe. El señor Villacorta la espera. Piso 20, oficina principal». El ascensor subía en silencio, pero el corazón de Marisol latía con fuerza. Cada piso que pasaba era un escalón más lejos de la vida que conocía, un paso más cerca de algo completamente nuevo. Las puertas se abrieron y una asistente la recibió con sonrisa profesional. «Por aquí, por favor». La oficina de Villacorta era exactamente como Marisol había imaginado. Enorme,
lujosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El millonario estaba de pie junto al cristal, mirando hacia afuera, las manos cruzadas detrás de la espalda. «Llegas puntual», dijo sin volverse. «Eso me gusta. La puntualidad es respeto», respondió Marisol. «Mi padre me enseñó eso». Villacorta finalmente se volvió. Su expresión era diferente a la de la noche anterior, menos arrogante, más contemplativa, como si hubiera pasado la noche pensando en algo que no lograba resolver. «Siéntate», indicó señalando una silla frente a su escritorio. «Tenemos mucho de qué hablar». Marisol se sentó, manteniendo la espalda recta, la mirada firme. «Anoche», comenzó Villacorta sentándose frente a ella, «hiciste algo que nadie había hecho en mucho tiempo. Me sorprendiste. Y no me gusta que me sorprendan, pero debo admitir que esta vez fue diferente». «¿Diferente cómo?». Villacorta la miró fijamente. «Me hiciste ver algo que había olvidado. O quizás algo que nunca supe. El talento no viene con etiquetas. No tiene apellido ni código postal. A veces está escondido en los lugares donde menos lo esperamos, esperando que alguien tenga la inteligencia de reconocerlo». Marisol no respondió esperando. «Hice algunas llamadas esta mañana», continuó Villacorta. «Sobre ti, sobre tu historia, sobre tu padre». La mención de su padre hizo que Marisol se tensara. «¿Sabías?», dijo Villacorta inclinándose hacia adelante, «que tu padre tradujo los documentos de una de las fusiones más importantes de la década pasada, que trabajó para 3 presidentes, que rechazó ofertas millonarias para quedarse en este país?» Marisol tragó saliva. «Acabo de enterarme esta mañana». Villacorta asintió lentamente. Era un hombre extraordinario, y aparentemente crió a una hija que está a su altura. El cumplido inesperado dejó a Marisol sin palabras. «Tenemos un trato», continuó Villacorta. «Te prometí una oportunidad si salvabas el contrato. Lo salvaste. Más que eso, lo mejoraste. La propuesta que hiciste sobre la exclusividad regional fue brillante». Müller mismo lo dijo. Sacó una carpeta de su escritorio y la deslizó hacia ella. «Esto es un contrato de trabajo», explicó. «Como traductora e intérprete corporativa de mi empresa. El salario es 5 veces lo que ganas en el restaurante. Incluye seguro médico completo para ti y tu familia, y un bono por cada negociación internacional en la que participes». Marisol miró la carpeta sin tocarla. «¿Por qué?», preguntó. Villacorta la miró confundido. «¿Por qué qué? ¿Por qué hace esto? Anoche me despreciaba. Me llamó indígena como si fuera un insulto. Asumió que no valía nada solo por mi apellido. ¿Y ahora me ofrece esto?». El silencio que siguió fue largo, pesado. Villacorta se reclinó en su silla, mirando hacia el techo como si buscara las palabras correctas. «Porque anoche», dijo finalmente, «cuando hablabas con Müller, vi algo que me recordó a alguien que yo había olvidado que existía». «¿Quién?». «Yo mismo», respondió Villacorta mirándola de nuevo. «Hace muchos años, antes de todo esto, yo era como tú. No indígena, pero sí pobre, muy pobre. Trabajaba limpiando oficinas mientras estudiaba de noche. Y había gente que me miraba exactamente como yo te miré anoche. Como si no valiera nada, como si no mereciera estar donde estaba». Hizo una pausa. «En algún momento del camino, olvidé de dónde venía. Me convertí en lo que más odiaba. Y anoche, cuando te escuché hablar de tu padre, cuando vi cómo te negabas a quebrarte ante mis comentarios, me vi a mí mismo, al que era antes de perderme». Marisol procesó sus palabras en silencio. «Esto no borra lo que dijo», respondió finalmente. «No borra el daño que hace cada vez que trata a alguien como me trató a mí». «Lo sé», admitió Villacorta. «Y no espero que me perdones. No lo merezco, pero puedo intentar ser mejor. Y puedo empezar dándote la oportunidad que mereces». Marisol miró la carpeta nuevamente. Esta vez la abrió. Los términos eran exactamente como Villacorta había descrito. Generosos, profesionales, transformadores. Con ese salario podría pagar todos los tratamientos de su madre. Podría ayudar a Tomás a terminar su carrera sin deudas. Podría construir el futuro que su padre siempre soñó para ella. Pero había algo más que necesitaba. «Acepto», dijo cerrando la carpeta, con una condición. Villacorta arqueó una ceja. «¿Cuál?». «Quiero que implemente un programa de oportunidades en su empresa, para personas como yo, para gente que tiene talento pero no tiene conexiones. Becas, capacitaciones,
Puertas abiertas para quienes el mundo siempre les cierra las puertas. Villacorta la estudió por un momento largo. Eso costaría mucho dinero, dijo. Menos de lo que perdería si el contrato con Müller se hubiera caído, respondió Marisol sin vacilar. Una sonrisa lenta cruzó el rostro del millonario, la primera sonrisa genuina que Marisol le había visto. Tu padre te enseñó bien, dijo finalmente. Trato hecho. Extendió la mano. Esta vez, cuando Marisol la tomó, algo había cambiado entre ellos. No eran amigos. Quizás nunca lo serían, pero eran algo más importante. Eran el principio de algo nuevo. Los primeros días en la empresa de Villacorta fueron como aprender a caminar de nuevo. Marisol llegaba temprano, antes que la mayoría de los empleados, y se quedaba hasta tarde, estudiando contratos, memorizando terminología técnica, preparándose para cada reunión como si su vida dependiera de ello. Porque en cierto modo, así era. Las miradas no pasaban desapercibidas. Los susurros en los pasillos tampoco. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Es verdad que era mesera? La gente hablaba, como siempre habla cuando algo no encaja en sus esquemas preconcebidos. Pero Marisol había aprendido a transformar las dudas ajenas en combustible propio. Una mañana, pocas semanas después de su incorporación, Adrián Meneses apareció en su oficina. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche en La Dorada. El joven ejecutivo lucía diferente. Menos arrogante, más contemplativo, como si algo hubiera cambiado dentro de él también. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta. Marisol asintió, señalando la silla frente a su escritorio. Adrián se sentó, visiblemente incómodo, jugando con sus manos como un niño que sabe que hizo algo mal y busca las palabras para disculparse. «Vengo a pedirte perdón», dijo finalmente. «Por aquella noche. Por reírme cuando Villacorta te humillaba, por no decir nada, por ser un cobarde». Marisol lo estudió en silencio por un momento. El arrepentimiento en sus ojos parecía genuino. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó sin acusación. Solo curiosidad. Adrián suspiró profundo. «Porque tenía miedo. Villacorta es amigo de mi padre. Tiene poder sobre mi familia, sobre mi carrera, sobre todo. Y yo siempre he hecho lo que se espera de mí. Reír cuando hay que reír. Callar cuando hay que callar. Nunca me había dado cuenta de lo cobarde que era hasta que te vi a ti, enfrentándolo sin temblar». El silencio se extendió entre ellos. «Esa noche aprendí algo», continuó Adrián, «que el verdadero valor no está en tener poder, sino en usarlo para hacer lo correcto. Tú no tenías nada, ninguna ventaja, ninguna protección. Y aún así, te mantuviste firme. Eso es algo que yo nunca había visto». Marisol consideró sus palabras antes de responder. «El perdón no es algo que se pide una vez y se obtiene automáticamente, Adrián. Se construye con acciones, no con palabras». «Lo sé», respondió él. «Y por eso quiero que sepas que estoy trabajando en eso. Le pedí a Villacorta que me incluyera en el programa de oportunidades que tú propusiste. Quiero ser mentor de jóvenes que vienen de donde tú vienes. Quiero hacer algo que realmente importe». Por primera vez, Marisol sonrió genuinamente hacia él. «Eso es un buen comienzo». Adrián se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una cosa más. Tu padre debe haber sido un hombre increíble, porque solo alguien increíble pudo haber criado a alguien como tú». Se fue antes de que Marisol pudiera responder, dejándola con un nudo en la garganta y una sensación cálida en el pecho. Los meses siguientes trajeron cambios que nadie habría imaginado. El programa de oportunidades que Marisol había propuesto se convirtió en realidad. Comenzó pequeño, con becas para estudiantes de bajos recursos y capacitaciones para empleados que querían desarrollar nuevas habilidades. Pero pronto creció más allá de las expectativas. Villacorta, para sorpresa de todos, se involucró personalmente, no solo con dinero, sino con tiempo. Comenzó a visitar escuelas en zonas marginadas, a hablar con jóvenes que lo miraban con la misma desconfianza con que él había mirado a Marisol aquella primera noche. «No voy a pretender que soy un santo», le dijo a Marisol después de una de esas visitas. «He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, pero quizás todavía puedo hacer algo que valga la pena». El cambio en él era visible, no completo, no perfecto, pero real, como una planta que después de años en la oscuridad finalmente encuentra la luz y comienza,
lentamente, a crecer hacia ella. Una tarde, Marisol recibió una llamada que había esperado durante mucho tiempo. Era Tomás, su hermano menor. «Lo logré», dijo con voz temblorosa de emoción. «Me gradué, Mari. Soy ingeniero». Marisol sintió las lágrimas brotar instantáneamente. «¿De verdad? ¿Ya es oficial?» «Oficial», confirmó Tomás. «Y todo es gracias a ti, a tu sacrificio, a todo lo que hiciste para que yo pudiera estudiar». «No», respondió Marisol. «Es gracias a ti, a tu esfuerzo. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien caminó a través de ella». Hubo un silencio cargado de emoción al otro lado de la línea. «¿Sabes qué es lo primero que quiero hacer como ingeniero?», preguntó Tomás. «¿Qué? Diseñar una escuela, en el pueblo donde nació papá. Una escuela donde los niños puedan aprender idiomas, computación, todo lo que el mundo les ha negado. Quiero que su legado siga vivo». Marisol no pudo contener el sollozo. Él estaría tan orgulloso de ti, Tomás, tan orgulloso. «De nosotros», corrigió su hermano. «Estaría orgulloso de nosotros». Esa noche, Marisol visitó a su madre. Doña Carmen había mejorado notablemente desde que tenía acceso a los mejores tratamientos. El color había vuelto a sus mejillas, la fuerza a sus pasos. Estaban sentadas en la pequeña cocina de siempre, pero todo se sentía diferente. Más ligero, más esperanzador. «¿Te conté que Rebeca me llamó?», dijo doña Carmen mientras servía el café. «¿Rebeca del restaurante?» «Sí. Dice que don Alfredo pregunta por ti constantemente. Que el restaurante no es lo mismo desde que te fuiste». Marisol sonrió con nostalgia. «Extraño ese lugar», admitió. «No las humillaciones, pero sí a las personas. A Rebeca, a don Alfredo, incluso a los clientes amables que siempre dejaban buenas propinas». «Deberías visitarlos», sugirió doña Carmen. «Mostrarles en quién te has convertido». La idea quedó flotando en el aire, plantando una semilla que pronto germinaría. Días después, Marisol regresó a La Dorada. No como mesera, no como empleada, sino como invitada. Había reservado una mesa, la mesa 12 específicamente, y cuando entró por la puerta principal, varios empleados la reconocieron. Los susurros comenzaron inmediatamente, pero esta vez eran diferentes. No de desprecio, sino de asombro. Rebeca fue la primera en acercarse, con los ojos húmedos y una sonrisa enorme. «No puedo creerlo», dijo abrazándola fuerte. «Mírate, simplemente mírate». «Sigo siendo la misma», respondió Marisol, «solo con un uniforme diferente». «No», negó Rebeca. «Siempre fuiste extraordinaria. Ahora el mundo finalmente lo sabe». Alfredo Madrigal apareció momentos después, secándose las manos en su delantal como siempre hacía cuando estaba nervioso. «Marisol», dijo con voz emocionada, «mi niña, sabía que llegarías lejos, pero esto supera todo lo que imaginé. Gracias por nunca perder la fe en mí, don Alfredo, incluso cuando yo misma la perdía». El anciano la abrazó paternalmente. «Tu padre me habló de ti una vez, ¿sabes? Hace muchos años, antes de que empezaras a trabajar aquí. Me dijo que su hija iba a cambiar el mundo. Yo pensé que exageraba. Ahora veo que se quedó corto». Marisol sintió el peso de esas palabras, el hilo invisible que conectaba su pasado con su presente, el legado de un hombre que seguía vivo en cada corazón que había tocado. La cena en La Dorada fue especial. Rebeca insistió en atenderla personalmente, sirviendo cada plato con una mezcla de orgullo y cariño. Otros empleados se acercaban discretamente para saludarla, para felicitarla, para decirle cuánto la admiraban. Y cuando la noche terminó, Marisol dejó la propina más generosa que el restaurante había visto jamás, junto con una nota que decía: «Para el fondo de emergencias del personal, porque todos merecen una red de seguridad cuando la vida se pone difícil. Con amor, alguien que nunca olvidará de dónde viene». El tiempo pasó como pasan las estaciones, transformando todo a su paso. La empresa de Villacorta se convirtió en un modelo de responsabilidad social que otras compañías comenzaron a imitar. El programa de oportunidades que Marisol había propuesto ya no era solo un proyecto, era un movimiento. Cientos de jóvenes de comunidades marginadas habían recibido becas, capacitaciones, puertas abiertas que antes parecían selladas con candados invisibles. Marisol fue ascendida varias veces. Ya no era solo traductora, era directora de Relaciones Internacionales. Con un equipo a su cargo,
y un asiento en la mesa donde se tomaban las decisiones importantes. Pero lo que más la enorgullecía no eran los títulos ni el salario, era ver a otros brillar. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, su asistente le informó que tenía una visita inesperada. «Es una joven», dijo. «Dice que usted cambió su vida». Marisol frunció el ceño, confundida. «Hazla pasar». La joven que entró no tendría más de 20 años. Vestía ropa sencilla pero digna, y sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación que Marisol reconoció inmediatamente. «¿Señorita Quispe?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?». La joven respiró profundo antes de hablar. «Mi nombre es Lucía. Fui una de las primeras beneficiarias del programa de becas. Usted probablemente no me recuerda, pero yo nunca la olvidé». Marisol la invitó a sentarse, intrigada. «Vengo de un pueblo muy pequeño», continuó Lucía. «Mi madre limpia casas, igual que mi abuela. Toda mi vida me dijeron que ese era mi destino, que personas como nosotras no llegaban a más, pero entonces escuché su historia. La mesera que hablaba 7 idiomas, la mujer que se negó a ser invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted me dio esperanza, señorita Quispe. Me mostró que el lugar donde naces no determina el lugar donde puedes llegar. Apliqué a la beca sin creer que me la darían, y cuando llegó la carta de aceptación, mi madre lloró durante horas». Marisol sentía un nudo creciente en la garganta. «Ahora estoy terminando mi carrera de medicina», dijo Lucía con orgullo quebrado por la emoción. «Voy a ser doctora, la primera de mi familia, la primera de mi pueblo. Y todo comenzó porque usted tuvo el valor de creer que merecía más». Las lágrimas ya rodaban libremente por el rostro de Marisol. Se levantó de su silla y abrazó a la joven como habría abrazado a una hermana. «No fui yo», susurró. «Fuiste tú, tu esfuerzo, tu determinación, tu negativa a rendirte. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla». Se separaron, ambas llorando, ambas sonriendo. «Hay algo más», dijo Lucía secándose las lágrimas. «Vine a decirle que cuando me gradúe, voy a volver a mi pueblo. Voy a abrir una clínica para las personas que nunca han tenido acceso a un médico. Y la voy a llamar Clínica Esperanza, porque eso es lo que usted me dio». Marisol no tenía palabras, solo lágrimas y un corazón que parecía demasiado grande para su pecho. Cuando Lucía se fue, Marisol permaneció largo rato mirando por la ventana, pensando en su padre, en sus enseñanzas, en cómo una sola vida puede tocar tantas otras sin siquiera saberlo. Esa noche, reunió a su familia para una cena especial. Doña Carmen estaba radiante, más saludable que nunca, con esa energía que había recuperado gracias a los tratamientos que antes parecían imposibles. Tomás había viajado especialmente para la ocasión, orgulloso de mostrar los planos de la escuela que estaba diseñando para el pueblo de su padre. «Quiero hacer un brindis», dijo Marisol levantando su copa. Todos guardaron silencio. «Por papá», comenzó con voz temblorosa, «que nos enseñó que las palabras son puentes, no muros, que el conocimiento es libertad, que el lugar donde naces no define hasta dónde puedes llegar». Las lágrimas comenzaron a fluir. «Por mamá», continuó mirando a doña Carmen, «que nos mostró que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que sacrificarse por los hijos no es perder, es plantar semillas que florecerán en su momento». Doña Carmen sollozaba en silencio, sosteniendo la mano de Tomás. «Por mi hermano», dijo mirando a Tomás, «que me recuerda cada día que el orgullo más grande no es lo que logras para ti mismo, sino lo que haces posible para otros». Tomás bajó la mirada, emocionado. «Y por todos los que nos dijeron que no podíamos», finalizó Marisol, «porque sin saberlo, nos dieron la fuerza para demostrar que sí podíamos, y que siempre pudimos». Los tres brindaron entre lágrimas y risas, en ese pequeño departamento que había sido testigo de tantas luchas, tantos sacrificios, tantas noches de incertidumbre, pero también de tanto amor. Semanas después, Marisol recibió una invitación inesperada. Era de Heinrich Müller, el empresario alemán. La invitaba a dar una conferencia en Berlín sobre diversidad e inclusión en el mundo corporativo. Su historia, escribía en la carta, había inspirado a su propia empresa a implementar cambios significativos. El día de la conferencia, Marisol subió al escenario frente a cientos de ejecutivos de toda Europa. Por un momento,
El miedo amenazó con paralizarla. Pero entonces recordó las palabras de su padre en aquella carta. No tengas miedo de brillar. No te disculpes por ser extraordinaria. Y comenzó a hablar. Les contó sobre su infancia, sobre su padre el traductor que rechazó fortunas por amor a su familia, sobre su madre que trabajó hasta enfermarse para que sus hijos tuvieran oportunidades. Les contó sobre la noche en La Dorada, sobre el millonario que intentó humillarla, sobre los 7 idiomas que cambiaron todo, pero sobre todo, les habló de esperanza. Cada persona en esta sala tiene el poder de cambiar una vida, dijo mirando al público. No se necesita mucho dinero ni mucha influencia. A veces, solo se necesita una puerta abierta, una oportunidad, una mirada que diga, te veo y creo en ti. El silencio era absoluto. Mi padre me enseñó que los idiomas son puentes, pero he aprendido que hay un idioma más poderoso que cualquier otro. Es el idioma de la dignidad. El idioma del respeto. El idioma que dice, no importa de dónde vengas, importa hacia dónde vas. Se detuvo, dejando que las palabras resonaran. Así que les pido algo. Cuando salgan de aquí, miren a su alrededor. Miren a las personas que sirven su café, que limpian sus oficinas, que trabajan en silencio mientras ustedes construyen imperios. Mírenlas de verdad, porque entre ellas puede estar la próxima gran innovadora, el próximo líder transformador, la próxima voz que cambie el mundo. Las lágrimas brillaban en varios rostros del público. Solo necesitan que alguien tenga el valor de verlas. El aplauso que siguió fue ensordecedor, de pie durante varios minutos, como si el público necesitara expresar algo que las palabras no podían contener. Cuando bajó del escenario, Villacorta la esperaba entre bastidores. Había viajado especialmente para verla. Tu padre tenía razón, dijo con voz ronca de emoción. Vas a cambiar el mundo. Ya lo estás haciendo. Marisol sonrió. No yo sola. Todos los que deciden ver en lugar de ignorar. Todos los que abren puertas en lugar de cerrarlas. El cambio nunca es de una sola persona. Es de todos los que eligen ser parte de él. Villacorta asintió lentamente. Gracias, dijo simplemente. Por no rendirte. Por darme la oportunidad de ser mejor. Gracias a usted, respondió Marisol. Por tomar esa oportunidad. Se dieron la mano, pero esta vez era diferente. No era un trato comercial. Era el reconocimiento mutuo de 2 personas que habían crecido juntas, cada una a su manera. Años después, cuando le preguntaban cuál había sido el momento más importante de su vida, Marisol siempre daba la misma respuesta. No fue la conferencia en Berlín. No fue el ascenso. No fue el reconocimiento internacional. Fue una noche en un restaurante, cuando un hombre intentó hacerme sentir pequeña por mi apellido y mi origen. Porque en ese momento descubrí algo que mi padre siempre supo, que nuestra voz es nuestra arma más poderosa, y que nadie, absolutamente nadie, puede silenciarnos si elegimos hablar. La escuela que Tomás diseñó se construyó en el pueblo donde había nacido su padre. La llamaron Escuela de Puentes, porque eso era lo que enseñaban, idiomas, pero también la certeza de que ningún sueño es demasiado grande para quien se atreve a soñarlo. Doña Carmen vivió para ver a sus 2 hijos transformar el mundo, cada uno a su manera. Y aunque nunca aprendió otro idioma más que el español, decía que entendía perfectamente el más importante de todos, el amor. Y Marisol siguió adelante, abriendo puertas, construyendo puentes, demostrando cada día que las voces más poderosas a menudo vienen de los lugares más silenciados. Porque al final, esta no era solo su historia. Era la historia de todos los que alguna vez fueron invisibles y eligieron ser vistos. De todos los que fueron subestimados y decidieron sorprender. De todos los que escucharon que no podían y respondieron, mírame. El millonario hizo el pedido en alemán para humillar a la mesera, pero ella hablaba 7 idiomas, y el único que quedó sin palabras fue él.